Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 4 y a nosotros nos tocó el tema teorías del juego. Y comenzaremos explicándoles qué es la teoría del juego. La teoría del juego es una rama de la economía y la matemática que estudia la toma de decisiones en situaciones con varios jugadores en donde tus decisiones dependen de las decisiones que toman los demás. Se basa en la idea de que todo juego tiene una solución aplicable, sin importar sus características. En un juego con reglas concretas e invariables, se asegura como mínimo el empate. Y en un juego que tiene reglas variables, probabilidades como los juegos de azar, proporciona no una solución al 100%, sino la mayor probabilidad de victoria. ¿A qué me refiero con esto? Siguiendo esta lógica, podemos decir que el ajedrez, al ser un juego que tiene reglas muy estrictas, la mejor jugada siempre es la mejor jugada. Hacer una jugada diferente a la mejor simplemente es perjudicial. Entonces, al ser un juego tan estricto, en un futuro es muy probable que el ajedrez se resuelva, entre comillas. ¿Por qué? ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si se resolviera el ajedrez? Si tuvieras una estrategia infalible, pues todo mundo que la conociera siempre empataría. No habría ganadores y se perdería la magia de ese juego. En un ejemplo más simple, vamos al juego del gato. El juego del gato es muy conocido y muy sencillo, por lo tanto conocemos la mayoría de las personas conocen todos los posibles resultados que pueden salir de un juego de gato. Entonces, si ves que vas perdiendo o que no vas a ganar, fuerzas el empate. Es lo máximo. Pero si los dos jugadores saben jugar correctamente, nunca van a perder. Lo máximo que van a hacer es empatar. Muy por el contrario, los juegos que dependen del azar, no existe una solución al 100% efectiva, sino que hay ciertos movimientos, acciones que proporcionan una mayor probabilidad de victoria. Esto, trasladado a un juego competitivo con varios jugadores, se convierte más en una apuesta igualada que depende completamente de la suerte de cada jugador y no de la habilidad de cada uno. Sí, requiere cierta habilidad aumentar tu probabilidad de victoria, pero al final todo se resumirá en una apuesta. Y puede ganar el que tenga 99% de probabilidad de victoria, así como el que tenga 1%. Nada es imposible en esta vida. Y yo hoy les voy a explicar un poco sobre John von Neumann y su teoría del juego. John von Neumann fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teorías de juego, economía, entre otros campos más. Se le considera uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Porque fue el fundador de la teoría del juego, demostró el teorema del minimax y en 1944, junto a Oscar Mongerster, publicó el famoso libro Teorías del juego y el comportamiento económico, el cual fue enseguida proclamado como uno de los logros científicos más importantes del siglo XX. La teoría del juego como campo de estudio comenzó a existir en 1928, cuando este matemático John von Neumann publicó una serie de análisis. Durante este periodo, el trabajo sobre teorías de los juegos se centró sobre todo en la teoría de los juegos cooperativos. Sabemos que los juegos cooperativos tienen como finalidad formar equipos y la finalidad de esta teoría es que uno de esos equipos salga ganador y uno de esos equipos salga perdedor. Este tipo de teorías de juego analiza las estrategias óptimas para grupos de individuos, asumiendo que pueden establecer acuerdos entre sí acerca de las estrategias más apropiadas. Le tocó hablar sobre el autor Lev Vygotsky, que fue un psicólogo ruso que nació en 1896 y falleció en 1934. Para Lev Vygotsky, la teoría del juego, específicamente la teoría de roles sociales,
es la principal fuente de desarrollo para el niño y esta es la que genera su próximo desarrollo. Es decir, en este juego el niño siempre va a actuar por arriba de su edad. Esto pasa cuando el adulto le ayuda al niño en los roles del juego. Para Vygotsky, el desarrollo sigue al aprendizaje y no viceversa. Es decir, para que haya desarrollo de las personas tenemos que aprender primero. Es decir, tenemos que aprender primero antes de enseñarle a los niños. Teoría del juego según Carl Gross, también llamada teoría del preejercicio. ¿Y por qué preejercicio? Bueno, Gross destaca el papel relevante que tiene el juego en el desarrollo de las capacidades y las habilidades que permitirán al niño desenvolver con autonomía en la vida adulta. Destaca el juego como una preparación, siendo este un preejercicio de las funciones mentales y los instintos. Un ejemplo de este es que Gross interpretó también esta teoría en los animales, no solo en nosotros como seres humanos. El gato, un ejemplo, es que el gato va desarrollando o va jugando con el ovillo. Este juego o esta parte que el gato va desarrollando va adquiriendo el aprendizaje o la enseñanza de cazar ratones. Así también pasa con el niño. Cuando el niño va jugando con sus manos, va aprendiendo o aprenderá a controlar su cuerpo. Teoría de Jean Piaget. Para Jean Piaget, el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las capacidades sensoriomotriz, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego, con las fases evolutivas del pensamiento humano: el juego simple ejercicio, el juego simbólico, abstracto, ficticio, y el juego reglado, colectivo, resultado de un acuerdo de grupo. Piaget se centró principalmente en la cognición, sin dedicar demasiada atención a las emociones y a las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es una inteligencia o una lógica, que adopta diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone a la consistencia y a la armonía de todas las funciones cognitivas en realización a un determinado nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone en cada etapa sucesiva en cualitativamente diferentes a la anterior, incluso teniendo en cuenta que durante la transición de una etapa a otra se pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior. Piaget divide el desarrollo cognitivo en 4 etapas: la etapa sociomotriz desde 0 a 2 años, la etapa preoperativa desde los 2 a 6 años, la etapa operativa o concreta desde los 6 a 7 años o 12, y la etapa del pensamiento operativo formal desde los 12. La característica principal de la etapa sociomotriz es la capacidad del niño por representar y entender el mundo, y por lo tanto de pensar es limitada. Durante la segunda etapa, la etapa preoperativa del niño representa el mundo a su manera, juego, imágenes, lenguajes y dibujos fantásticos, y actúa sobre estas representaciones como si creyera en ellas. En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir el número limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y clasificarlo. Por ejemplo, la comprensión todavía depende de experiencias o concretas con determinados hechos y objetos, y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los 12 años, se dice que las personas entran en la etapa del pensamiento operativo formal, y a partir de este momento tiene capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física y la experiencia. Es a través de estas experiencias que los niños adquieren conocimientos y entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre pedagogía constructiva y currículum. Según Piaget, el niño desarrolla sus estructuras cognitivas al relacionarse con su entorno,
por medio de las experiencias a las que va siendo sometido a lo largo de su vida. El juego es tener en cuenta el impacto de mis decisiones que uno toma a lo largo del tiempo. El juego es la interacción entre dos o más partes y depende de que la gente actúe racionalmente. Más que nada, la teoría del juego yo entiendo que es la forma de pensar del ser humano para llevarlo a una vida mejor. Carlos Matus dice que la teoría del juego significa pensar antes de actuar, pensar con métodos de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponer objetivos y proyectos hacia un futuro. Porque según Carlos Matus dice que la teoría del juego es pensar antes de actuar, pensar antes de hacer algo, porque si no pensamos hoy en día, eso puede que nos traiga problemas a un futuro más adelante. Bueno, según Carlos Matus dice que la teoría del juego ha sido utilizada en muchas decisiones empresariales, económicas, políticas o incluso para ganar el juego del póker. Más que nada dice que la teoría del juego sirve para ganar y se utiliza para ganar más que nada en el juego de la teoría, más que nada en el juego del póker, ahí se utiliza la teoría. Según Carlos Mato dice que la teoría del juego es nuestro concepto de economía de hoy en día. Según Carlos Mato dice que hoy en día la teoría del juego es el concepto económico que nos ha servido durante la década a nosotros los seres humanos. Bueno, en conclusión podemos decir que la teoría del juego es la forma de pensar del ser humano, la forma de actuar antes de hacer algo. ¡Qué pésimo programa!